de la confesión de esta tarde, hermanos. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, si me ayudan inclinando sus cabezas, y vamos a hacer una oración, hermanos, por favor. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permitiste estar en comunión con nuestros hermanos. Señor, gracias por los alimentos que tú nos proveíste, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que ha sido de edificación. Y Padre, creemos también que tú vas a estar con nosotros también en este momento. Ayúdanos también a entender estas doctrinas, Señor. Padre, dame gracia, Padre, para poderme darme a entender y que esto pues dé más claridad, Señor, de tu obra consumada, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos en el capítulo 8 de la confesión, hermanos, de Cristo el Mediador. Hoy vamos a estar viendo el párrafo número 8. Solamente para recordar rápidamente un bosquejo general de lo que hemos estado viendo hasta ahorita. En el párrafo 1, hermanos, se habló de la preordenación de Cristo como mediador. El párrafo número 2 habla de la encarnación de Cristo como mediador. En el párrafo número 3 de este capítulo 8 habla de los requisitos para el oficio de mediador. Y de los párrafos 4 al 10 habla de la ejecución del oficio de mediador. En el párrafo 4 vimos su descripción histórica de Cristo como mediador, donde era necesario su vida, su muerte y resurrección para la salvación del hombre. En el párrafo número 5 vimos el propósito del mediador, que solo Cristo victorioso pudo haber satisfecho plenamente la justicia de Dios y así lograr la reconciliación de Dios con el hombre, y ha adquirido una herencia eterna para su pueblo. En el párrafo 6 vimos también la aplicación de la salvación a los santos del Antiguo Testamento a través de las promesas, los tipos y sacrificios que prefiguraban a Cristo. En el párrafo número 7, que vimos la semana pasada con el hermano Víctor, que habla de la unión hipostática de Cristo, esa unión de las dos naturalezas, la divina y la humana, en la persona de Cristo, plenamente Dios y plenamente hombre. No es que sea mitad Dios y mitad hombre, o es Dios más hombre, sino que las dos naturalezas actuaron adecuadamente en el proceso de mediación. Hermanos, podemos observar dos aspectos en este capítulo 8. Número 1, podemos ver la redención consumada y la redención aplicada. La redención consumada y la redención aplicada. La redención consumada es algo que ya vimos en algunos de los párrafos anteriores, lo que Cristo ya ganó, lo que Cristo ya hizo, lo que Cristo ya adquirió para un pueblo en particular. Por eso nos dice la escritura en Juan capítulo 19, verso 30, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Hermanos, ahí es donde se ve la consumación de la redención. Consumado es como decir, esa salvación ya está efectuada. Algo a lo cual ya no se le puede añadir absolutamente nada. Esta expresión, hermanos, relaciona la idea de la perfección de lo completo. Y esto también nos enseña que Cristo es el sustituto perfecto y efectivo y el único capaz de salvarnos de una vez y para siempre. La muerte de Cristo en la cruz fue una contundente demostración de autoridad, sabiduría, poder, victoria, éxito y control soberano sobre todas las cosas. Por eso es la redención consumada, que ya no necesita ser añadido nada, ya está perfectamente completada. Entonces, esa redención consumada, que lo que Cristo ya hizo, ahora lo que vamos a ver en nuestro párrafo 8 es la aplicación eficaz de la redención. O sea, lo que Cristo ya hizo, lo que Cristo ya efectuó a través de su vida, de su muerte y su resurrección en perfección, ahora nuestro párrafo nos enseña cómo Cristo aplica y comunica todos y cada uno de esos beneficios que Él obtuvo en su obra expiatoria a su pueblo. ¿Cómo aplica los beneficios que Él ha obtenido para su pueblo? ¿Cómo los aplica?
Entonces, algunos de los oficios o algunos de los beneficios los podemos ver en Romanos, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 29. 29 y 30 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, estos son algunos de los beneficios que el Señor ha obtenido para su pueblo. Y aquí podemos ver en estos versículos el orden cronológico de la salvación, desde la predestinación hasta la glorificación. Entonces vemos el orden cronológico a lo largo, que todo esto es parte de los beneficios que Cristo obtuvo para nosotros. Hermanos, esto también nos enseña la aplicación de la redención va siendo de manera continua y progresiva. Ahora, hermanos, en nuestro párrafo número 8, si se dan cuenta, ahí tenemos el bosquejo, hermanos, y es lo que nuestro párrafo nos enseña. Son varios puntos, hermanos, son 9 puntos los que nos enseña nuestro párrafo. Entonces, pues vamos, está muy sustancioso, está amplio, son varias doctrinas las que se exponen aquí. Voy a tratar de ser breve, hermanos. Hay doctrinas aquí como la unión con Cristo, que es una doctrina sumamente profunda. Y bueno, vamos a ver nada más un poco así por encimita, hermanos. Entonces, vamos a darle lectura a nuestro párrafo 8, hermanos. Dice, a todos, en la parte de las hojas de atrás, ahí los tenemos en colores, hermanos. Dice, a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma, haciendo intercesión por ellos, uniéndoles a sí mismo por su espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación, persuadiéndoles a creer y a obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría, de manera y en formas que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación, y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla. Hermanos, es un poco amplio esto, hermanos. Entonces, vámonos por puntos, hermano. Entonces vamos a ver primeramente nuestro punto número 1 y le ponemos ahí la aplicación eficaz de la redención. Y dice ahí en letras azules atrás en nuestras hojas, esa parte dice, a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido eterna redención, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma. Les aplica y comunica, o sea, se las da, se la transmite esta salvación. Entonces, vemos, hermanos, que tanto la salvación como la seguridad de la salvación no dependen absolutamente del hombre. Y este párrafo nos ayuda a entender perfectamente que Cristo es quien aplica la salvación al hombre, que les aplica la misma, por tanto es obra de él de principio a fin. Por eso dice el Salmo 3:8, ¿no? La salvación es de Jehová. Entonces, es eficaz, ¿por qué, hermanos? Porque una salvación que ha sido predestinada desde antes de la fundación del mundo, la eficacia del sacrificio perfecto de Cristo, hacen que la salvación sea totalmente eficaz. Y todos aquellos por los que Cristo murió son regenerados y serán preservados hasta el fin. Hermanos, voy a leer unos textos prueba que nos enseña la confesión, y uno de ellos es Juan 6:37. El Evangelio de Juan 6:37, si gustan yo se los leo, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Hermanos, aquí lo que nos enseña la Escritura es la certeza
certeza, la eficacia, el Señor Jesús lo da por eficaz, por certero, que todo lo que el Padre le ha dado al Hijo vendrá a Él, y el que a mí viene no le echo fuera. Todos aquellos que Dios había preordenado para esta salvación, un pueblo en particular, que Él había escogido en la eternidad pasada, vendrán eficazmente a Cristo, vendrán eficazmente a Cristo. Dice, vendrán a mí. Esta expresión muestra la certeza y la seguridad de los que van a venir a Cristo. No es de que si quieren o no quieren, sino es totalmente seguro y eficaz aquellos por los que Cristo murió. Vendrán a Él y ninguno de ellos faltará. Por eso, como dice en Apocalipsis, hasta que se cumpla el número de los escogidos. Y como dice la palabra, Él ha sido paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Otro texto prueba nos enseña en Juan 6:39, dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahí vemos la eficacia de esto, hermanos, a las palabras certeras y hermosas de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la voluntad del Padre, que aquel que viene a Cristo y que ha sido redimida, nunca perecerá. Eso nos da la seguridad y la eficacia de la salvación. Cuando Cristo obra y aplica su salvación al creyente, es eficaz y por eso es perpetua, hermanos. Y eso nos da claramente este texto de que dice, lo que me diere, de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postero. Ahora otro texto igual, hermanos, en Juan 10:16. Dice la escritura, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Hermanos, es la eficacia del llamamiento de Cristo. Esas ovejas también tengo que traer, que tengo que llamar, van a venir a mí. Ya hay ovejas en todas partes del mundo y en todos los tiempos, hermanos, de la historia, que unos ya están con Cristo y otros todavía están por nacer, que van a venir a Cristo y que van a oír la palabra de Cristo y que van a oír la palabra y responderán ellos al llamado eficaz y van a escuchar la voz del Señor. Hermanos, un ejemplo lo podemos ver en el libro de los Hechos cuando Pablo estaba en Corinto y el Señor le dice a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti mano para hacerte mal. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermanos, aquí se cumple claramente y eficaz lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Tengo muchas ovejas que no son de este redil, a esas tengo que llamar. Y es lo que estaba pasando en ese momento en Corinto, hermanos. El Señor estaba llamando, iba a llamar a esas ovejas porque Él ya tenía pueblo ahí, a pesar de que todavía no lo conocían, era su pueblo, como lo mismo que pasó con Nabucodonosor. O sea, ya eran su pueblo escogido y era su pueblo desde antes de la fundación del mundo y era eficaz que los iba a traer a Él. Hermanos, esta salvación gloriosa que Cristo ha ganado será aplicada eficazmente a los escogidos como parte de su labor mediadora. Y bueno, dice el párrafo nuevamente, dice, a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma. Y hermanos, aquí podemos hacer una pregunta para continuar. ¿Cómo aplica Cristo a esta redención que ya ha sido consumada para su pueblo? ¿Cómo la aplica? Y dice, y continúa nuestro párrafo ahí en letras amarillas, haciendo intercesión por ellos, haciendo intercesión por ellos. Entonces, pasamos a nuestro segundo punto, hermanos, que habla de la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, entonces, es a través de la intercesión de Cristo ahora en su oficio sumo sacerdotal. Hermanos, el catecismo de Westminster, prácticamente, el catecismo menor de Westminster prácticamente está aplicando, lo describe, ¿no? La obra de Cristo como su oficio como mediador, pero también lo describe como sacerdote, como profeta y como rey. Y en este párrafo prácticamente se desglosan esos oficios. Y ahorita en esta de intercesión, en este punto, hermanos, está hablando de Cristo como sacerdote. Entonces, es a través de la intercesión de Cristo en su oficio sumo sacerdotal que Dios derrama todos los beneficios que Cristo obtuvo en la cruz. La Escritura nos enseña
esa intercesión continua de Cristo por aquellos que le han sido dados por el Padre, para que vengan a Él y también para los que ya están en Cristo puedan perseverar a lo largo de su peregrinar. Y nos da algunos textos prueba, hermanos, vamos a leer. ¿Y qué más, hermanos? Qué mejor que la misma oración sumo sacerdotal de Cristo. Esa oración de Juan 17, hermanos, o sea, tiene tanta esencia. De verdad, cuando la oración de Cristo es tan eficaz que todo lo que el Señor estaba orando se cumple, hermanos. Y luego dice en Juan 17:9, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Hermanos, Cristo ruega al Padre en su oficio sacerdotal intercediendo por aquellos que el Padre le ha encomendado. Hermanos, Cristo ora por un pueblo en particular y su intercesión mediadora es eficaz y por ello su pueblo va a ser beneficiado de todas esas bendiciones. Hermanos, dice también ahí en esa misma oración en Juan 17:20, dice, mas no ruego solamente por estos. Primero, en la oración sacerdotal está como fraccionada en tres partes. Primero ora por él, después por sus discípulos y después ora por todos los creyentes. Y aquí en esta parte, en Juan 17:20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por mí, en mí, por la palabra de ellos. Hermanos, esta es una oración que trasciende todos los tiempos y la época de la humanidad. Cristo sigue intercediendo por un pueblo en particular, aquellos futuros creyentes que van a creer a través del testimonio apostólico. Como dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos. Hermanos, todas las personas que han venido a Cristo es a través del testimonio apostólico, hermanos. Hermanos, y esta oración sumo sacerdotal de Cristo incluye a todo ser humano que vio venir a Cristo, a todos los escogidos, y eso incluye a su pueblo aquí presente, hermanos. Esta oración tiene repercusiones y que gracias a esa oración de intercesión, gracias a esa oración que Cristo estaba orando al Padre en su oficio de mediador, de sacerdotal, hermanos, cuando está intercediendo, en ese momento estaba intercediendo por nosotros. Y gracias a esa oración, hermanos, intercesora, estamos aquí, hermano, porque obviamente su oración es eficaz, es eficaz. Hermanos, si Dios ha derramado todas esas bendiciones espirituales a su pueblo, es gracias a esa intercesión. Y hermanos, y no para ahí la intercesión. Y más adelante en el versículo 24, hermanos, Él intercede por su pueblo para que disfruten su gloria. En el verso 24 dice así, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Hermanos, imaginemos por un momento como lo que compartió el hermano Jonathan en la mañana. Vemos el palacio de Salomón, o sea, la hermosura, la gloria de Salomón, hermanos, y no cualquiera pudiera haber tenido acceso ahí. Viene la reina del sur y se presenta ante Salomón y queda impresionada. Hermanos, ¿te puedes imaginar, hermanos, que Cristo está intercediendo por su pueblo para que vean su gloria, para que estén presentes viendo su gloria? No nada más es para que vengan a salvación, no nada más es para que perseveren en su peregrinar, sino para que estén con Él. Hermanos, Cristo está intercediendo por su pueblo para estar con Él. ¿Te puedes imaginar la implicación de esta oración y que va a ser eficaz y que en su momento todos aquellos que el Padre le ha dado al Hijo vendrán a Él eficazmente, serán preservados y estarán en su presencia viendo y contemplando su gloria por toda la eternidad? Hermanos, es una oración eficaz. No es una oración como que sí o no va a ser contestada, hermanos. Es Cristo el intercesor. Y gracias a Él, hermanos, también tenemos nuestro abogado. Cristo como nuestro abogado, hermanos, que intercede. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cristo es nuestro abogado. Él ya pagó por nuestros pecados, por su obra consumada, y es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante del Padre sin mancha, hermanos. ¿Por qué? Porque Él ya intercedió por nosotros. Además de ello, hermanos, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Es por eso que nuestro Cristo es el intercesor. Y eso es lo que aplica, cómo aplica su salvación como intercesión, como mediador a su pueblo, cómo somos beneficiados, hermanos. Qué bendición que Cristo mismo ore por ti, hermanos. Hermanos, cuando tú pides que alguien ore por ti, hermanos, y que te digan, hermano, yo estuve orando por ti, qué satisfacción hay en tu corazón? Hermanos, cuando ves la oración de Cristo, de verdad, medita esta oración de Juan 17, analízala, gózate, hermanos. Él está orando por ti, hermanos. Qué impresionante puede ser esto, hermanos. Y esas son de las bendiciones que Cristo ganó para nosotros. Pasamos ahora, hermanos, a nuestro punto número 3, la unión con Cristo. Uniéndoles a sí mismo por su espíritu, dice el párrafo, uniéndoles a sí mismo por su espíritu. Hermanos, esa unión en Cristo es comprender la obra del Espíritu Santo al aplicar los beneficios de la expiación de Cristo en el creyente. La unión con Cristo es comprender la obra del Espíritu Santo al aplicar los beneficios de la expiación de Cristo en el creyente. Hermanos, esta doctrina está ampliamente enfatizada en los escritos de Pablo y lo podemos saber en las fórmulas de los escritos de Pablo, así como cuando dice, y en él, o en Cristo, o en Cristo Jesús. Y esto se replica, hermanos, en sus escritos de Pablo algunas 164 veces. Por eso es enfático el punto, hermanos. Y hermanos, por medio de estas expresiones, Pablo nos enseña que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Fuimos llamados en Cristo. Fuimos vivificados en Cristo. Fuimos creados para buenas obras, santificados, enriquecidos en palabra y toda ciencia, asegurados en la resurrección. Solo en Cristo tenemos redención, tenemos vida eterna, justificados, disfrutamos de toda bendición espiritual. Y por eso Pablo mismo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, ¿se dan cuenta de la cantidad de beneficios que es lo que Cristo ganó por nosotros? Esa unión en Cristo. ¿Te das cuenta de todos los beneficios y benefactores que hay estar en unión con Cristo, hermanos? Hermanos, Juan Murray dice, vemos que la unión con Cristo tiene su origen en la elección de Dios Padre antes de la fundación del mundo y que tiene su consumación en la glorificación de los hijos de Dios. Hermanos, esta unión con Cristo tiene dos puntos focales o dos distancias. Uno es en el amor electivo de Dios en los consejos de la eternidad pasada y otro en la glorificación con Cristo en la manifestación de su gloria. En otras palabras, hermanos, la unión con Cristo no tiene principio y no tiene fin. Es eterna, hermanos, por desde la predestinación hasta su glorificación. Pero hermanos, ahora, ¿cómo soy unido a Cristo? ¿Cómo entiendo? ¿Cómo puedo comprender esta doctrina de la unión con Cristo? Las Escrituras nos enseña al menos 4 ilustraciones claras y voy a dar nomás 3 rápidamente, hermanos. Una de ellas es el matrimonio. El matrimonio es una ilustración que nos enseña, y por eso Pablo termina diciendo cuando habla del matrimonio, dice, grande es este misterio. Y no lo decía por causa del matrimonio, sino de Cristo y la iglesia. Pero hermanos, esa unión entre un pacto matrimonial, en primera es un cambio legal. ¿Sí? Cuando aquellos hombres son unidos a Cristo, como Cristo con su esposa, su amada iglesia, esta es una unión de amor que conlleva a una armonía de mentes, de almas y de voluntades, de un verdadero modelo matrimonial, hermanos. Esta comunión continua es una comunión continua. Es como, imagínate, cuando te casas con tu esposa o tu esposo, te casas y no se van a hablar. Hay una comunión, hay una unión, hermanos, y eso te lleva a una comunión continua, hermanos. Por eso esa es una de las ilustraciones que nos enseña la Escritura.
Es una comunión continua con Cristo en oración, en adoración, en tomar la Santa Cena y a lo largo de toda nuestra vida, hermanos. La otra ilustración que nos enseña también la Escritura es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es otra de las ilustraciones que nos enseñan y es una relación viva. Porque así como un cuerpo, hermanos, esta ilustración nos muestra que Cristo es la cabeza y el cuerpo como una unión viva. Y por lo tanto, como es una unión, como es una relación viva, por lo tanto está en crecimiento y en madurez. O sea, cuando estamos en Cristo, estamos en crecimiento y en madurez a lo largo de nuestro peregrinar. Y esta unidad en el cuerpo, hermanos, también nuestro Señor Jesucristo enfatiza mucho en la oración, en la oración sumo sacerdotal. Otro punto, hermanos, la vid. Otra ilustración de la unión, pues es la vid, hermanos, la vid verdadera. Como dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de nada podemos hacer. Esa es la unión de Cristo, hermanos. Y esta es la fuente del poder divino de un creyente. La fuente que fluye en un creyente va a ser por la adherencia que estamos en Cristo. Todos los frutos, todo lo que el hombre da, todo lo que el hombre tiene, todos los beneficios buenos que fluyen en el creyente son de la unión por Cristo, hermanos. Cuando están adheridos a la vid, de ahí fluye y emana todo el poder divino en un creyente. La unión con Cristo es esa vitalidad y capacidad para llevar fruto, siendo útiles para el servicio de Dios de la manera que Él quiere. De Él fluye toda esa gracia y vida en el creyente para tener vida en Cristo. De Él fluye, de ahí fluye la vida en el creyente. Hermanos, vemos que esta producción de frutos se logra por el poder de Cristo y no por algo nosotros, hermanos. Y se cumple la promesa del Espíritu también, hermanos. ¿Cómo podemos saber que estamos en Cristo? ¿Quién nos une a Cristo? El Espíritu Santo, hermanos. Por eso la promesa del Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo o unión con Cristo es el fundamento y la base donde fluyen todas las demás bendiciones espirituales, hermanos. El bautismo del Espíritu Santo es el que nos une a Cristo. Es lo que nos une, hermanos. Cuando el Señor regenera al hombre, da su espíritu. Y esa es una forma de unirlo a Cristo, al cuerpo. Hermanos, y es ahí que a través del espíritu, donde van fluyendo todas las bendiciones que Cristo ha obtenido en su redención consumada. Ahora pasamos al cuarto punto, que es la revelación. Dice la escritura, el párrafo. Dice, es en lo morado, hermanos. Dice, revelándoles en la palabra y por medio de la palabra el misterio de la salvación. Hermanos, el Espíritu Santo es el que revela la palabra para que las personas les resplandezca la luz del Evangelio para salvación. Hermanos, la predicación, la palabra de Dios, es el único medio que Dios ha establecido para que la gente venga a salvación. Porque es en la palabra donde se revela el camino, la verdad y la vida. Y bueno, vamos nuevamente a la oración de Cristo, hermanos. Nuevamente vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, y le voy a dar lectura del versículo 5 al 8. La oración de Cristo nuevamente. Juan 17, versículo 5 al 8. Juan 17, versículo 5 al 8 dice: Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado tuyo, tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Hermanos, Cristo es el gran sumo, es el gran sumo sacerdote, hermanos, pero también es el profeta, ¿no?
el portavoz de la palabra de Dios. Entonces, él recibió la palabra del Padre, la transmitió a sus discípulos y es a través de la palabra donde ellos les fue revelado el ministerio de Cristo como el Hijo de Dios, hermanos. También dice la Escritura en Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, vemos que es la revelación que Cristo revela su palabra, o por medio de la palabra, el misterio de la salvación. O sea, ese es el canal, ese es el ducto por lo cual nuestro Señor utiliza para aplicar su salvación a través de la predicación y de la escritura, hermanos. Dice la escritura en Romanos 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, definitivamente la palabra de Dios es vital para que le sea revelado al hombre el misterio de la salvación. Es la palabra, no va a haber otro medio, hermanos. Es la palabra de Dios. El comienzo, el desarrollo y el poder de la fe. Por eso dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El comienzo, el desarrollo y el poder de la fe vienen por oír, pero solo el oír la palabra, porque la palabra de Dios fortalecerá la fe. O sea, no nada más es al principio, hermanos, sino a lo largo de todo nuestro peregrinar es importante estar expuestos a la palabra de Dios, porque esa nos va a fortalecer en la fe. Eso nos va a ayudar a aumentar nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe, pues ahí está la palabra, que es la que te alimenta, que va ensanchando tu fe. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿por qué unos escuchan la misma palabra que muchos y no les es de provecho, hermanos? ¿Por qué unos sí escuchan y unos sí se salvan y unos no parece que no entienden? Por eso dice en Hebreos 4:2, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó por no ir acompañada de fe en las que oyeron. Entonces, hermanos, ¿por qué yo sí creo y ellos no? Bueno, entonces vamos al quinto punto, hermano, la persuasión. La persuasión. Entonces es la obra del Señor nuevamente aquí, hermanos, aplicándola a su pueblo. Y dice el párrafo en letras rojas, dice, persuadiéndoles a creer y a obedecer. Entonces, ahí está la palabra, es el medio, pero hermanos, la palabra sin el Espíritu no obra. La palabra debe venir acompañada con la persuasión del Espíritu para que a las personas les resplandezca y les brille el Evangelio, hermanos. Entonces, aquí sigue la obra del Espíritu Santo, aplicando los beneficios de la obra redentora de Cristo a su pueblo. Dice Primera de Juan 5:20, Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, aquí está el punto, hermanos. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Esa es la persuasión, es cuando el Señor aplica en el corazón, cuando obra en la mente, cuando abre el corazón para que la persona reciba la palabra. Cristo vino como mediador y como profeta al ser portavoz de la palabra del Padre, y el Espíritu es el que da el entendimiento para conocer al Hijo, y el Hijo guía a los creyentes al Padre. Hermanos, el Espíritu abre el entendimiento, da el discernimiento, revelando a Cristo en los corazones para creer y para obedecer su llamado, para poder venir a Cristo eficazmente. Hermanos, hay un ejemplo en la Escritura, a ver si algo les viene en la mente o alguien. Lidia en Hechos, hermanos, en Hechos capítulo 16, versículo 14, dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura,
de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella. ¿Para qué, hermanos? Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es claro el ejemplo, hermanos. O sea, aquí vemos, ¿qué estaba haciendo Pablo? Predicando en el Evangelio. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Abriendo el corazón de Lidia para que entendiera, para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Hermanos, solo la gracia salvadora de Dios hace camino o abre camino al entendimiento y los afectos se hacen a un lado. Cuando el Señor abre el camino para que su palabra caiga en el corazón, abre camino quitando el orgullo, quitando el prejuicio y quitando el pecado. Y solo el Señor puede abrir ese corazón de piedra para que la palabra quede implantada en su corazón. O sea, el Señor abre camino, abre la brecha, hace un lado el orgullo, la soberbia, la arrogancia, el pecado, la dureza, para que la palabra quede ahí y quede sembrada la semilla y que dé fruto para lo cual es dada, hermanos. Entonces vemos aquí que la palabra, junto con, con el Espíritu, son los que aplica el Señor para que el creyente venga. Ahora, hermanos, ¿mande? ¿Qué pasaje es? Hechos 16:14. Hechos 16:14. ¿Hasta ahí vamos bien, hermanos? ¿Sí? ¿O ya están durmiendo? Bueno. Ahora, hermanos, el Evangelio, la palabra de Dios, no solo es dado no solo para ser conocido y creído, sino para ser obedecido. No es un sistema de nociones o de mero conocimiento, hermanos, sino también es una regla de conducta. O sea, el Evangelio aplica la salvación, el Evangelio te revela a Cristo, pero también el Evangelio es una regla de conducta. Y con esto pasamos a nuestro sexto punto, hermanos. Gobierna por gracia a su pueblo. Hermanos, es el Cristo ahora en su oficio de rey. Gobierna, reina los corazones de las personas. Dice el párrafo, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu. Dos puntos que usa el Señor para gobernar a su pueblo, su palabra y su espíritu. Hermanos, Cristo en su oficio de rey reina los corazones de los creyentes por medio de estas dos cosas, su palabra y su espíritu. La palabra, hermanos, cautiva los corazones de los creyentes. ¿Está su oído atento? ¿Está su oído agudo, dispuesto a la palabra de Dios? Hermanos, la marca que define a aquellos por los cuales Cristo murió es su fe y su obediencia a la palabra. Son sensibles a la palabra de Dios. Responden no solo al llamado, al arrepentimiento, sino también responden a la obediencia. Están cautivos, está cautivo su corazón a la palabra, está atada, ligada a la palabra de Dios y son guiados por el Espíritu. Dice Juan, el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 27, dice nuestro Señor Jesús tomando la ilustración de las ovejas. Juan capítulo 10, versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hermanos, Jesús describe la disposición de gracia y el estado de sus ovejas. Ellas oyeron y creyeron la palabra de Dios. Y no solo eso, sino le siguen y obedecen como fieles discípulos. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? O sea, no solo vienen a Él, sino lo conocen y lo siguen. ¿Sí? Entonces son como esas ovejitas que se dejan ser pastoreadas, que son nobles. Estas ovejas escuchan la palabra de Dios y se dejan guiar, se dejan pastorear, se dejan enseñar, son enseñadas y son aplicados sus mandamientos de su Salvador Jesucristo. La palabra haya cabida en sus corazones, hay cabida en sus corazones y son gobernadas por la palabra. Ahora, hermanos, lo contrario, lo opuesto es como dijo Juan, que el Evangelio de Juan 8:37, nuestro Señor Jesús, cuando le dice a estos judíos que estaban siendo rebeldes, que tenían la esperanza porque eran hijos de Abraham, les dice, mi palabra no haya cabida en vosotros.
Mi palabra no son gobernados por mi palabra. Estos son como lo contrario de las ovejas, son como esos machos cabríos, hermanos. Son ingobernables, indomables y orgullosos. La diferencia, hermanos, es la palabra, donde la palabra, hermanos, donde la palabra de Dios no tiene lugar, donde no hay cabida, no debe de esperarse nada bueno. Ahí únicamente se da lugar a toda iniquidad. Pero donde la palabra sí ha habido cabida, entonces ahí sí se espera fruto, hermano, se espera fruto. Y dice también nuestro párrafo que también son gobernados, son guiados por su espíritu. Por eso dice en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Hermanos, porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, los que son gobernados, los que son guiados, los que son instruidos, capacitados por el espíritu, estos son hijos de Dios. Esto nos enseña nuestro grande deber de andar, no en busca de la carne, sino en pos del espíritu. No en busca de la carne, sino ir en pos del espíritu. Los hijos de Dios tienen al espíritu para que obren ellos la disposición de Dios. Son guiados y gobernados por el espíritu que ha traído al alma vida nueva, aunque nuestro estado sea débil. El espíritu es el que nos da esa capacidad, hermanos, porque nuestro estado es débil. Entonces necesitamos ser gobernados y dirigidos por el espíritu. Y bueno, pasamos a nuestro punto número 7, hermanos, ya vamos a terminar. Dice el punto 7, vence a los enemigos del creyente. Dice el párrafo, y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría. Podemos sacar una lista, hermanos. ¿Cuáles son los enemigos? El pecado, la muerte, el diablo. O sea, muchas son los enemigos del creyente, hermanos. Dice, ¿cómo vence a sus enemigos el Señor? Por su omnipotente poder y sabiduría. ¿Dónde está ese poder y sabiduría, ese omnipotente poder y sabiduría? En Cristo, en la cruz de Cristo. Por eso dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, Cristo ha vencido a nuestros enemigos, ha crucificado la carne, la muerte y sepultación del pecado y al mundo, ha vencido a la muerte en la resurrección para que nosotros tengamos vida. Y por la fe dada en nuestros corazones, hermanos, demuestra que nuestros pecados han sido perdonados y que estamos completamente librados también de la maldición de la ley. ¿Sí? Su omnipotente poder y sabiduría están ahí en la cruz, hermanos, en su humillación. Ahí está el poder de cruz, en su debilidad de Cristo es donde está el poder del creyente, ahí en la cruz, hermanos. Es Colosenses 2:15. Pasamos a nuestro punto 8, hermanos, dice, vemos ahí, obra en tiempo y forma. Dice, vamos a leer el párrafo, dice, de manera y en formas que más coincidas con su maravillosa e inescrutable dispensación. Hermanos, cuando Dios aplica su salvación al creyente, lo hace según su plan establecido en la manera y en las formas que Él ha determinado. O sea, hermanos, que no todos vamos a llegar, no todos los creyentes llegan de la misma forma o en el mismo tiempo. O sea que todos llegamos a Cristo en tiempo y en momentos diferentes, conforme a su soberana voluntad. Hermanos, las circunstancias de cada creyente, de cada persona que viene a Cristo, pueden diferir de uno a otro. Cuando Cristo nos llama, pero dice, el medio es el mismo, pero el medio es el mismo, o sea, Dios usa el mismo medio para todos, que es la palabra y su espíritu, pero las circunstancias pueden diferir y el tiempo.
Unos pueden ser llamados bajo ciertas crisis de sus vidas, unos pueden ser llamados a Cristo jóvenes, niños, incluso ya ancianos, hermanos, según su propósito eterno, hermanos. Eh, Sabemos que los tiempos y las sazones son del Señor. Y bueno, ejemplos, hermano, por decir el ladrón en la cruz. Al Señor le plació salvar a este hombre, al malhechor que estaba a un lado de la luz de la cruz de Cristo, al límite, hermanos, de morir, hermanos. A él le plació que en ese momento aquel hombre fuera salvo. El mismo Pablo, al apóstol Pablo, hermanos, a él le plació, después de que Pablo hizo todo lo que quiso, a él le plació salvarlos después de todo lo que había hecho, hermanos. Así en la vida de todos nosotros, hermanos. Todos fuimos llamados en diferentes formas. A veces algunos podríamos traer circunstancias ya arrastrando de atrás el desorden de nuestra vida anterior y que podríamos decir, ¿por qué no fui llamado antes? Me hubiera ahorrado tantos problemas. El tiempo es el Señor. O sea, desgraciadamente a veces dejamos tantas cosas atrás, tanto desperdicio de tiempo, tantos problemas que se quedaron y quedan todavía las secuelas en nuestras vidas. Pero hermanos, simplemente al Señor le plació tener el tiempo y la forma y el momento que a Él le ha placido, ¿sí? Y es como dice en Efesios, hermano, vamos a Efesios capítulo 1, versículo 9 al 11. Ya vamos a terminar, hermanos. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Hermanos, la providencia de Dios controla cada acontecimiento conforme a su plan, de manera que sus elegidos sean salvos y entren en la gloria. El Señor dispensa todas las bendiciones de acuerdo con su beneplácito. Su enseñanza divina condujo a los que quiso en la forma y tiempo según su propósito eterno, hermanos. Y pasamos al último punto, hermanos, el punto número 9, salvación incondicional. Hermanos, y dice, termina nuestro párrafo, después de que aplicó el Señor toda su obra, dice, y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla. O sea, todo lo que ha aplicado el Señor a su pueblo es solamente por su libre gracia, por su libertad absoluta. ¿Por qué, hermanos? Porque Él nunca preveyó condicionar al hombre para obtener estos beneficios. No están condicionados, hermanos. No condicionó en ellos algo para granjearla, para que ellos se la ganaran. Cristo aplica su salvación a sus elegidos sin ninguna condición. Es por su pura gracia, hermanos. No prevé ningún mérito al hombre para que el hombre se la pueda ganar. Nada forzó a nuestro Señor para que nos diera esa salvación, es solamente por su pura gracia. Y como dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, hermanos. Cristo, hermanos, fue, es y seguirá siendo nuestro único mediador. Él sigue siendo profeta, sacerdote y rey. Sigue obrando en nuestros corazones únicamente por su pura gracia. Ahora, hermanos, quiero concluir con esto, hermanos, rápidamente. Nuestra salvación, la salvación de cada uno de nosotros, hermanos, debe celebrar, exaltar y poner en alto la gloria de Dios. Ese es el objetivo principal, hermanos. El objetivo principal de la salvación es la gloria de Dios, la gloria de Cristo. No hay ningún otro propósito primero o por encima que no sea la gloria de Dios. Dice Isaías 43:7, todos los llamados en mi nombre
Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados en mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice para su gloria, hermanos, para manifestar su gloria, para aplicar su gloria, para derramar en ellos su gloria, su misericordia. Para ellos Él ha creado un pueblo, hermanos, para expresar, para derramar sus bendiciones, hermano. Es una forma que es manifestar su gloria. Y también dice en Isaías 43:21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y uno más, hermanos, Isaías 48:9. Isaías 48:9. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía, la reprimiré para no destruirte. Hermanos, esto es una realidad. Nosotros éramos objetos de ira de Dios. Nosotros éramos hijos de perdición. La ira de Dios tendría que ser manifestada en nosotros, pero dice aquí la escritura, por amor a mi nombre diferiré mi ira, la reprimiré, la retardaré, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Hermanos, lejos de destruirnos, ahora el Señor nos ha salvado y ha aplicado todas las bendiciones que Cristo ganó en la cruz por su perfecta obediencia, por su obra consumada. Ahora aplica a su iglesia todos esos beneficios para que su iglesia pueda disfrutar, hermanos, y que estamos aquí gracias a su intercesión, gracias a la unión que tenemos en Cristo, gracias a su palabra, gracias a la aplicación de su espíritu y todo lo que hemos estado viendo, hermanos. De verdad, hermanos, que esto nos lleve como lo que concluíamos, hermano, que todo esto sea para la gloria de Dios, porque en nosotros no hay nada, como dice la Escritura, no había nada en nosotros, sino hinchazón y podrida llega desde la planta del pie hasta la coronilla, pero por gracia sois salvos, y eso es por pura gracia de nuestro Señor Jesús. ¿Tienen preguntas, hermanos? Me a la mente un pasaje que no recuerdo tal vez que dice que es de Dios las palabras de Dios oyes, ¿no? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, porque en nosotros ciertamente no había nada que pudiera contribuir o que hayas visto en nosotros algo que te haya llamado la atención, Padre, porque ciertamente éramos repulsivos, Señor, pero a ti te plació poner a nuestro Cristo, a nuestro mediador, Padre, para salvarnos, Señor. Sigue ayudando a tu iglesia, sigue la pastoreando, Padre, que podamos seguir contemplando a nuestro Cristo, Señor, y perseverar en este peregrinar, Señor. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén.